pueblo, lo que es del pueblo. Bueno, Marcelo Duhalde va a presentar a nuestro primer entrevistado del día de hoy, ¿eh? Sí, es un entrevistado ilustre, es una figura histórica dentro del campo popular, dentro de historia, del revisionismo y demás. Estoy hablando del compañero Hugo Chumbita. Es historiador, abogado, periodista, docente universitario. Podríamos estar un rato largo, la cantidad de libros que tiene y demás, y también tiene otra cosa emocionante, diría, que es uno de los fundadores de la Juventud Universitaria Peronista allá al final desde los 50, principios de los 60, ¿no? Es así, Hugo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Gracias por el recuerdo. No, realmente es una cosa maravillosa. Hemos compartido muchos años, que lamentablemente ahora no está, un amigo que estaba con vos en aquella época y siempre me hacía comentarios y recuerdos muy importantes, que era Carlos Laforgue, ¿no? Carlito Laforgue, así es, sí, señor. Un gran compañero que, bueno, lo perdimos, Sí. Pero no lo olvidamos. Para nada, está absolutamente, como tantos compañeros que han quedado en el camino, en la historia y demás. Pero bueno, vamos al presente, ¿no? Hugo, vos tenés una larga trayectoria dentro de la historia y de las investigaciones y demás. Y yo te hacía una pregunta ayer que era, ¿conociste un momento en la historia argentina que hubiera un gobierno tan antipatria, tan cipayo, tan dispuesto a renegar de todo y a regalar toda la soberanía argentina, tanto cultural, económica y todo lo demás? Así que te escucho. Yo creo que estamos realmente tocando fondo en ese sentido de la renuncia a un proyecto de país independiente, algo elemental que está, digamos, en el origen de este país y que creíamos que era una conciencia suficientemente fuerte como para cerrar el paso a estos aventureros, pero es evidente que el sistema mundial ha logrado penetrarnos y, bueno, insertar este proyecto de retorno a una situación colonial, ¿no? Esta abdicación de nuestra personalidad histórica para someternos a la línea política internacional que marca los Estados Unidos e Israel, ¿no? Además, una vía que tampoco tiene perspectiva favorable, me parece, en el plano mundial, que nos lleva a otra frustración, sí. ¿No? Sí, vaya y pase. Guillermo te saluda, Hugo. ¿Qué tal? Bueno, es un gusto saber que estamos con los compañeros, sí. Gracias, porque coincido un poco con vos. Vaya y pase que tuviéramos una derecha alineada con un proceso imperial ascendente, bueno, en otra etapa, digamos, se entendería la lógica esa de subirse a ese caballo por parte de las oligarquías locales, pero ahora se están subiendo a un imperio decadente y con aliados que también están en problemas, ¿no? Me parece que desde el punto de vista, digamos, si hacemos un análisis histórico, pareciera que estas derechas que estamos sufriendo en este momento no tienen una mirada histórica a largo plazo. Me parece que son más aves de rapiña que otra cosa, ¿no, Hugo? Sí, el intento de Trump de volver a reinstalar, digamos, la potencia industrial de Norteamérica dentro de sus fronteras, va en contradicción con toda la dinámica de ese modelo de expansión que ellos aprovecharon y que paradójicamente no llevó
los capitales hacia afuera del país, y no es posible, creo yo, retornar a la situación anterior. Es un empeño que ha logrado incluso un eco en el votante, en la masa de votantes de Estados Unidos, pero es una solución inviable. Tardía, y aquí, ¿no? Claro. No, es un proyecto que además encuentra en este momento en ascenso a China, ¿no es cierto?, y otros países de la periferia que han asumido, bueno, con coherencia, un camino de desarrollo, que no es tampoco una villa para nosotros como modelo, pero que de ninguna manera, ¿no es cierto?, nos puede llevar a esa actitud de resignación, de volver a una dependencia así de relaciones carnales con Estados Unidos, ¿no? Un disparate. Hugo, hemos tenido anteriormente experiencias de gobiernos que se han robado todo lo que han podido y más. En el caso de Macri, dinero que otorgó el Fondo Monetario Internacional, que ni siquiera tocó el suelo argentino, que ya se lo habían robado y se llevaron 45.000 millones de dólares. Ahora, a pesar de todo, la gente podía comer un poco más. No estaba bien la Argentina, pero no había el hambre que hay hoy. No había tampoco la desatención brutal de la salud. No había tampoco hubo una crisis industrial grande, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, pero esto es arrasador. Nunca se ha visto. Yo creo que además de todo esto hay ribetes de locura también, ¿no? Sí, la idea es reconvertir al país en exportador de productos primarios, agropecuarios, mineros, ¿no es cierto?, petróleo, y liquidar todo lo demás, que llevaría, ¿no es cierto?, a, bueno, una reducción del país donde sobra la mitad de la población actual, ¿no? Exacto, tal cual. Sería volver al siglo pasado, en una época en la que el país vivía, ¿no?, de los granados y las mieses, como decía Lugones, etapa totalmente superada por la misma necesidad, ¿no?, de alimentar y de satisfacer las necesidades elementales de un pueblo en crecimiento. Vos sabés que ahora estamos viendo imágenes acá en los estudios de la movilización que se está realizando, convocada por las centrales de trabajadores, con la CGT a la cabeza, y hay una columna inmensa de trabajadores que se despliega por la avenida Independencia, que trata de cruzar la 9 de julio hacia el monumento al trabajo ahí en la avenida Paseo Colón, y hay una columna de policías, serán un centenar de policías que se ha puesto como barrera, aparentemente. Policía de la ciudad. Policía de la ciudad, que están negociando con los que encabezan la movilización. Pero lo concreto es que está apareciendo en escena ya en este mes, yo lo decía al comienzo del programa 2 veces, el movimiento obrero, que más allá de la dirigencia, más allá de las dirigencias gremiales y de la central en su conjunto, evidentemente tiene algún reclamo de las bases que están viendo deteriorar sus ingresos, que hace que se exija hacer algo, ¿no? Movilizarse, empezar con las medidas de fuerza, porque en ese panorama que planteabas vos, Hugo, la mitad de los argentinos pueden quedar sin trabajo. Muchos de esos compañeros que están ahí encolumnados en esa avenida de Independencia están expuestos a perder su trabajo, no ya un deterioro en sus ingresos que se nota, sino la posibilidad de que las empresas que los contratan cierren,
porque hay numerosos ejemplos de los integrantes del Ministerio de Economía, el mismo ministro de Economía, hablando con empresarios que le aconsejan a los productores de distintos tipos de rubros. Se conoció mucho el de un famoso fabricante de colchones, que le recomiendan a esos empresarios que importen los colchones y que no los hagan más en la Argentina, ¿no? Entonces, es una cosa increíble. Alguna vez eso se hizo en otros gobiernos neoliberales, pero no se hacía, no se propagaba, no se hacía público ese reclamo, no se les hacía las recomendaciones públicamente a los empresarios para que cierren su fábrica y se dediquen a ser un exportador. O sea, un tipo que tiene un galpón, un depósito, 3 o 4 maquinitas con operadores que bajan y suben los colchones, que lo bajan del contenedor, lo meten en un galpón, lo tienen ahí hasta que lo venden y lo entregan en el galpón. No hay cadena de producción, no necesita demasiados trabajadores. Bueno, y eso es lo que promueve. Se promueve algo que va en contra incluso de la masa que lo votó también, porque yo imagino que de ese 57% que lo votó a Milei, el 40% o más viven de su trabajo, ¿no? Claro, claro. Bueno, lo que falta ahora es que se recapacite, ¿no? Ese sector que inclinó la balanza para ese lado y que tiene que, lógicamente, entender el error fatal, ¿no?, que se ha cometido. Pero bueno, eso lleva su tiempo. En otras experiencias políticas, eso ha tardado a veces años, y sin duda todavía está un poco verde, digamos, ese cambio, ¿no?, que necesitamos. Pero me parece que ya hay signos alentadores, a pesar del panorama, ¿no?, tan tétrico que se vive en general, ¿no? Yo creo que este gobierno sigue avanzando en algunas cosas. No hemos visto todo lo que es capaz de hacer este gobierno, y ahora parece que está dando los primeros pasos para cumplir los pactos que había hecho, por ejemplo, con los criminales de delitos de lesa humanidad que están presos, los antiguos miembros de la dictadura cívico-militar eclesiástica, que ahora están reformando algunas cosas en Campo de Mayo para trasladarlos a una especie de cárcel VIP previo a lo que pretenden que es la cárcel domiciliaria y posteriormente la libertad. Esto forma parte del pacto que se hizo por el aporte económico que hicieron estos militares y la imposición de la señora Villarroel como vicepresidenta de la Nación. ¿Vos crees que esto va a surtir efecto en la sociedad, en esos votantes, como para que reflexionen y se den cuenta lo que han apoyado y lo que están apoyando con mantener su apoyo a Milei? Bueno, creo que eso es un paso muy arriesgado que ellos han demorado y en el que todavía hay vacilaciones, digamos, de seguir adelante, porque esto va a acentuar el descrédito a nivel internacional incluso, y va a motivar una repulsa general que va a ser muy costosa para ellos. Me parece que esto es lo que puede ser el broche final de esta experiencia, pero que no va a ser más que precipitar la caída. Vos tocaste el tema internacional. Siempre han dicho, la derecha ha dicho que por culpa de los piqueteros, los cortes de calles y demás, la inseguridad para venir a invertir en la Argentina. Después hablaban de que había que modificar porque la inseguridad jurídica, que patín, que patán. Esta gente piensa que con la inseguridad que trasluce sin ninguna duda el gobierno de Milei va a llegar a algún tipo de inversión a la Argentina. Esta inseguridad, se va agravando, yo pienso, con la desesperación de sectores
sociales que están en los bordes, ¿no?, de la indigencia. Y esto no va a mejorar, sino que se va a ir agravando, como ya lo vemos, ¿no? Una especie de crispación que ha llevado a la extremar, digamos, los raptos de violencia, en los asaltos, en las agresiones, en los casos de robos y atentados contra la propiedad, ¿no? Bueno, me parece que esto es otro de los elementos, ¿no es cierto?, que se manipulan para confundir a la opinión pública, creando la imagen, ¿no?, de una minoría propietaria que debe atrincherarse para resistir a la delincuencia, cuando lo que están haciendo es fomentarla, ¿no? Vos sabés, Hugo, que... Sí, seguí, dale. No, es eso que te decía, sí. Ahora, te invito a hacer una reflexión. ¿No nos cabe a los sectores populares, a los sectores del nacionalismo popular, del peronismo, del movimiento nacional, una cuota importante de responsabilidad en la situación que estamos viviendo? ¿No hay como una necesidad de ampliar la autocrítica, sin desgarrarse las vestiduras y sin agarrarnos las trompadas o a los tiros como en otras épocas, pero sí viendo que algo hemos hecho mal, porque nosotros, después de un periodo bastante virtuoso como fue el de 2003 al 2015, hace 10 años que estamos afuera del poder, y cuando volvimos la verdad que no cumplimos con las necesidades que reclamaba nuestro sector a ese espacio que se votó, ¿no? Bueno, el problema está en que el sistema en la base, el sistema capitalista en la base social genera constantemente la insatisfacción y la ambición de vulnerar las reglas de una competencia sana. Yo creo que hay en nuestro país a medio camino, siempre a medio desarrollar, hay una contradicción entre esa base económica capitalista mal instaurada, digamos, ese capitalismo dependiente, que nos lleva a una contradicción con el proyecto político. Entonces, los gobiernos, incluso surgidos del voto popular, tropiezan con una dificultad estructural que hay que superar. Y el Estado no funciona bien. El Estado es muy difícil de hacer funcionar bien en situaciones en que la burocracia sirve de refugio también a los pícaros, ¿no es cierto?, que buscan salvarse a costa del prójimo. Esta es, desgraciadamente, yo creo, la cuestión de fondo, la necesidad de reparar la estructura del Estado, que sirva realmente a los fines para los cuales se ha creado toda una red de servicios sociales, ¿no es cierto?, que, claro, como funcionan mal, sus defectos son lo que da el pretexto ahora a este proyecto liberal colonial para eliminar esas funciones del Estado. Claro. En lugar de resolver los problemas de mal funcionamiento, directamente eliminar la función. Decime, Hugo, entonces, ¿se ha hecho realidad lo que pregonaba Winston Churchill en Yalta, que no había que permitir que el peronismo se pudiera estabilizar porque iba a ser una pieza fundamental para el resto de Latinoamérica si se encolumnaba
detrás de la Argentina. Y la forma de hacer eso era corrompiendo, absorbiendo a través del dinero y demás a los propios dirigentes del campo popular y del resto, por supuesto. ¿Finalmente ha sido así? Bueno, han logrado, yo creo, crearnos un grave problema, que es así lo que ellos llaman la batalla cultural. Nosotros hemos perdido en parte, ¿no es cierto?, algunos combates de esa batalla cultural, pero creo que ahí está, bueno, la tarea que tenemos que cumplir, incluso desde los medios de difusión a nuestro alcance, de tratar de recuperar el terreno perdido en ese sentido. Y bueno, hacemos lo que podemos. Las radios, por ejemplo, son, yo creo, en este momento una herramienta fundamental de la concientización que necesitamos. Y aparte con nuevos métodos de escuchar, ¿no? Viste que ahora la gente nos escucha por los celulares, nos escucha por internet, o sea, ya no necesitas más de la onda, de ubicarte en tal lugar, sino que hay muchos métodos de escuchar la radio, ¿no? Claro. Y ya no existe esa hegemonía que antes tenían 2 o 3 grandes diarios, ¿no? Sí. Hoy en día la diversidad de medios nos da mayores facilidades en ese sentido. Sí, bueno. Pero, claro, también hay que pelearla, ¿no?, contra todos los obstáculos que se oponen a nuestra tarea. Hugo, me gustaría que comentaras un poco algo que me dijiste ayer sobre una obra que está puesta en la ciudad de Buenos Aires con Claudio Gallardú y Alejandro Sanz, ¿es verdad? Sí. Bueno, la opereta de los bandoleros es una obra teatral, musical, que Claudio Gallardú ha adaptado en unas representaciones que se están haciendo en el Teatro del Pueblo, basada en las investigaciones históricas mías sobre los famosos bandoleros sociales que robaban a los ricos para ayudar a los pobres. Las figuras así idealizadas por la gente del campo, que en determinado momento fueron Baironeto, Matecocido, Llamacola, ellos en determinado momento se unieron para dar un golpe a la forestal del Chaco. Del Chaco, Claro, instigados por los obreros anarquistas. Y esta aventura, ¿no?, bueno, es el eje así de una historia que, bueno, se me ocurrió darle una forma teatral como medio de comunicación, así como el radioteatro en otras épocas también difundía las vidas de Juan Moreira, Juan Puello y otros personajes como los bandidos sociales del siglo XX. Bueno, hacer una obra que trate estos episodios de una época incluso no tan lejana, ¿no?, de mediados del siglo pasado, que escrita en verso, fue un proyecto que trabajamos como unos cineastas que en determinado momento me pidieron a trabajar en un guión cinematográfico y que finalmente se transformó en una opereta teatral. Bueno, creo que tiene mucho eco, es muy interesante la versión que se ha hecho en el teatro que Gallardú orienta en el sentido de circense, murguero, entroncando con el folclore de nuestra cultura popular. Sí, muchos de esos caudillos que vos nombrabas, de esos bandidos rurales, como dice la canción de Gieco,
son conocidos, pero hay Sí. poca información, no sé si vos tenés. Había unos hermanos Kennedy, creo que eran entrerrianos, ¿sabés algo de ellos? Sí, sí. Bueno, ellos fueron en determinado momento revolucionarios, rebeldes, irigoyenistas, Ujú, que participaron de los alzamientos Ujú. en la época de proscripción de los radicales. Ujú. Y bueno, y hay toda una leyenda, digamos, en torno a ellos, ¿no? Ujú, ujú. Sí, se defendían a los Hermanos tiros, Kennedy. a los tiros limpios se defendían, ¿no? Sí, sí, señor, claro. Bueno, y la rebeldía de los famosos ladrones, ¿no es cierto?, justicieros, entre comillas, Sí, sí. está muy ligada siempre con las rebeliones políticas. Ujú. En su momento fueron solidarios con los alzamientos federales, muchos de ellos, después con los anarquistas, y algunos que sobrevivieron incluso en la época del peronismo terminaron siendo peronistas, Ujú. aunque el peronismo, digamos, terminó con el bandolerismo rural de otros tiempos. Ujú. Prácticamente desaparece en una época en que llega la justicia social a las zonas rurales, ¿no? Sí, 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 es así, tal cual. Este, Bueno, ¿Dónde se puede ver, Hugo, esta apuesta? en el Teatro del Pueblo ahí... Esta apuesta sí, está en el Teatro del Pueblo, Lavalle 3636, sí, sí. los domingos a las 20 y 30 horas. Hay que sacar entradas con anticipación porque se agotan. Está muy demandada, pienso, la audiencia, y lleva ya 2 meses con mucho eco, que ha creado, bueno, cierta expectativa que va a proseguir. Qué bueno. Espero que transmitiendo, ¿no?, este mensaje social, cultural, que tiene tanto que ver con nuestra historia y nuestra cultura de los sectores populares. Marcelo puede ir caminando porque está cerca del Teatro del Pueblo. Más o menos, no está cerca. Bueno, en el barrio ahí de Almagro, sí. Sí, sí. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por tenerte los micrófonos para el pueblo del pueblo. Es un gusto que hayas participado. Gracias, Hugo. Te mando un abrazo grande y seguimos en contacto. Muy bien, un abrazo para ustedes, gracias. Hasta Gracias. siempre. Chao. Ha sido Hugo Chumbita, abogado, historiador y un militante político peronista desde su juventud, cuando allá con 2 o 3 compañeros más crearon la Juventud Universitaria Peronista, la primer JUP, cuando recién comenzaban los años 60. Bien. Vamos a ir a la tandita de 14:30 y volvemos. Vamos a llamar a un compañero que hoy no pudo venir y que queremos escuchar un poquito su voz. Dale.